Muchas gracias, Carla. Buenos días a todos. Vamos a iniciar y al final quedarán algunos minutos para que intentar responder las preguntas o comentarios que ustedes hagan. Aquí en esta primera diapositiva, pues ven dos pensamientos relevantes. El último dice que estos modelos de lenguaje como el generativo, ¿verdad? Que generan texto como el chat GPT, pues no cumplen o no han cumplido cabalmente lo que prometen. Unas primeras diapositivas para entender o más o menos tener claro los conceptos de integridad de la investigación o integridad científica, la ética de la investigación y la gobernanza de la investigación. Entonces, como ven, la integridad científica, depende de nosotros, los investigadores, los que nos dedicamos a estas actividades. Al final, ven cómo para el Consejo de Bioética de Nuffield, los investigadores debemos favorecer el rigor, la precisión, la honestidad, originalidad, transparencia, etcétera, etcétera. Puras buenas cualidades, ¿verdad? Virtudes que moralmente estamos obligados a procurar cumplir. En cambio, la ética de la investigación es responsabilidad primaria de los comités de ética de investigación, mientras que la gobernanza depende de las autoridades, sean institucionales como en la universidad o del gobierno, funcionarios públicos, ¿verdad? Obviamente en el área de su competencia, en este caso la investigación científica. En la figura, como ven, se integran como un rompecabezas estas tres facetas. En esta de Singapur sobre integridad científica, pues se muestran los 14 principios y a la derecha está reproducido el principio número 13. Como ahí se dice que todas las instituciones de investigación necesitan tener un plan que promueva la integridad científica. Están obligadas todas las instituciones a ese plan. Aquí en México, que yo sepa, no sea Guadalajara o cualquier otra, yo no creo que tenga, o yo no conozco alguna que tenga estructurado este plan de promoción de la integridad científica. Esta referencia de Buter es referente a los Países Bajos, pero pues aplica a todo el mundo la Declaración de Singapur. Esto de la integridad científica, pues no es nuevo, ¿verdad? Tiene décadas en que se ha promovido, o sea, cada vez más insistido, dado que han ocurrido pues muchos casos de malas prácticas científicas. Aquí en la diapositiva se habla de un libro, un pequeño libro con el título de Siendo un científico de Estados Unidos. Este libro está disponible gratis en internet. Ustedes lo pueden buscar, si yo creo que sí les interesaría. Y si no lo conocen, pues tenerlo a la mano. Entiendo que es gratis, repito, y se puede descargar.
A lo largo de la historia, y desde hace 2000 años o más, pues ha habido malas prácticas. En esta figura se ve a algunos grandes científicos que han sido acusados con razón o a veces sin razón de malas prácticas. Ven, ahí parece Ptolomeo, que plagió datos astronómicos de Hiparcus. Galileo se le acusa de haber inventado resultados, es decir, que no hizo todos los experimentos que dice que hizo. Newton, manipulación de datos, mientras que los datos de Mendel y de Dalton son demasiado buenos para ser ciertos, demasiado buenos, pero bueno, puede ser cierto. La referencia que doy aquí del 91 es una reivindicación de Mendel. Es una revista de genética y el autor dice que no hay base para sostener la acusación de que Mendel hizo trampa con sus datos de los chícharos. Entonces, no sé cuál sea la verdad, pero la acusación ahí está desde hace 100 años. Y aquí agregué que también a Pitágoras, el famoso teorema de Pitágoras, pues resulta que aparentemente no es de él propiamente, sino que él lo tomó de otros matemáticos, sean de Babilonia, de la India o incluso de China. Quién sabe quién sería el original, pero encontraron una tablilla, como le llaman, de Babilonia, 1000 años o más de 1000 años antes de Ptolomeo, con un esquema del teorema que después se llamó teorema de Pitágoras. Incluso los filósofos que se dedican a la ética, que su disciplina de estudio es la ética, también ellos pueden incurrir en malas prácticas. En esta referencia ven cómo hay algunos pensamientos que yo extraje, donde la primera dice que los moralistas, o sea, los eticistas, los que se dedican a estas disciplinas, ponen menos atención en su propia conducta que en la conducta de otros. O sea, como siempre, es más fácil ver lo que hacen mal los otros que lo que uno hace mal. No tenemos una buena autocrítica. Las malas prácticas comunes de plagio y autoplagio también existen en esta comunidad. Este término de criptonesia, que es, entre comillas, un plagio inconsciente, es cuando uno cree que la idea que uno tiene es propia, cuando en realidad no es propia, sino que la oímos, la leímos en algún lado y se nos olvidó, convenientemente se nos olvidó, y entonces cuando nos llega a la mente esa idea, creemos que es nuestra. A este famoso filósofo alemán Wittgenstein, pues que, como dice aquí, algunas veces evitaba referencias, o sea, plagiaba, pero cuando lo plagiaron a él, entonces sí protestó, ¿verdad? Como eticistas deberíamos practicar lo que enseñamos en nuestros cursos. O sea, no solo predicar, sino practicar. Algunas definiciones de mala conducta. La más conocida en todo el mundo, aunque es de Estados Unidos, es precisamente la de la Oficina de Integridad en la Investigación del año 2000 de Estados Unidos. Y esa definición solo considera mala conducta en la investigación a tres violaciones, tres malas prácticas, que son la fabricación de datos, la falsificación y el plagio. Al proponer, realizar, revisar o reportar resultados de investigación.
Aunque esta definición, como cualquier otra, ha sido criticada, permanece vigente. Actualmente, 2024, la investigación, digo, la definición de esta Oficina de Integridad de la Investigación es vigente. Y nada más, repito, comprende estos tres grandes violaciones de las buenas prácticas. Pero ahí están otras, todas incluyen estas malas prácticas, pero además otras, ¿verdad? Como manipulación de imágenes, este, las autorías, que es algo muy común, las malas prácticas en, en las autorías, en la creación de los créditos de autor. Algunas ideas relacionadas con este concepto de la mala conducta. Como en la segunda, dice que el afán de crédito, el afán que todos tenemos de que nos reconozcan por lo que hacemos, es un barril sin fondo. O sea, nunca obtenemos el crédito que creemos merecer por nuestras grandes contribuciones. Generalmente queremos más y más, y por eso dice el autor Leder que es un barril sin fondo. Luego la última, vean como este señor Drummond Rainey, que es un editor con muchísima experiencia, dice que la conducta impropia, las malas prácticas, ocurren en todos los niveles de la jerarquía académica, desde el más joven, el más novicio, el más inexperto, hasta el principal, el senior. Pero que la gran diferencia es que lo que hacen los profesores es lo que los alumnos van a imitar. Aquí se muestra un panorama de los errores científicos, sean honestos o deshonestos, ¿verdad? No es completo, pero da una idea de el espectro de las malas prácticas. Al principio, la uno, la 2 son errores, digamos, de buena fe, lo que le llaman errores honestos, que cometemos porque somos humanos, pero no lo hacemos con dolo o con mala fe. Puede ser por ignorancia o por lo que quieran, pero no con mala fe, ¿verdad? Como no guardar o no llevar una bitácora, hacer observaciones equivocadas, equivocarse, ¿verdad? Y así van progresando hasta llegar a los grandes, grandes violaciones. Vean, al final está plagio, falsificación, fabricación. Y el último es experimentos humanos ilegales. Ujú. Vean cómo el número 10 es la autoría inmerecida. Luego, por ejemplo, la 14, el bullying, el nepotismo. Y aquí cabría agregar que no está el acoso sexual, el hostigamiento sexual, ¿verdad? Entonces, lo importante pues es que vean que el espectro de las malas prácticas es muy amplio. En la diapositiva que mostré de Singapur, donde estaba la declaración de Singapur, ahí el autor decía que en Holanda hay reconocidas, bueno, en ese momento, 61 prácticas llamadas cuestionables. O sea, no son plagio, falsificación y fabricación, sino entran en todo lo demás. Las llamadas prácticas cuestionables, que pues puede tomarse como un eufemismo, esto de cuestionable, ¿verdad? Y vean, aquí utilizan a la derecha en este otro artículo del 2019 ese término, prácticas cuestionables de investigación. Hay que tomarlas, dice el autor, muy seriamente,
desde un principio. O sea, cuando un joven empieza en la investigación, y si por ignorancia o por lo que ustedes quieran incurre en alguna mala práctica, pues los profesores, el director de tesis, están obligados a corregirlo, no dejar pasar. En lo que sigue voy a hablar de una mala práctica cuestionable, que son las autorías espurias o injustificadas, y luego de plagios y algo de fraude científico. Y al final, algunas diapositivas sobre la inteligencia artificial en generativa, pues, que tiene mucho que ver con el plagio. Entonces, para hablar de autorías, ven en esta diapositiva los criterios de autoría que postuló y promueve el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. Originalmente eran tres criterios de autoría, los tres primeros, desde 1978, que este grupo de editores se reunió en Vancouver y acordaron esos tres primeros criterios. Luego, hace como 10 años, 11, agregaron el cuarto. Entonces, estos son los cuatro criterios de autoría más conocidos en el mundo. Y miles de revistas, si ustedes se fijan o ya lo habrán hecho, en sus instrucciones para autor, dice que se adhieren a estos criterios del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. No son los únicos, no son perfectos, han sido muy criticados, pero siguen vigentes. Y por lo menos creo yo, deberíamos hacer el intento de procurar cumplirlos, aunque pues es muy difícil en la práctica. Vean cómo para ser autor o coautor, uno debe cumplir los cuatro. Por eso dice aquí y. No basta con cumplir uno. Ujú. Y acá abajo, ahí se dice eso, ¿verdad? Que quienes no cumplen los cuatro criterios no deben aparecer como autor, sino quizás en agradecimientos. Y en el último párrafo ven algunas actividades que por sí solas no son suficientes para merecer la distinción o para obtener el crédito de autoría, ¿verdad? Como haber conseguido el dinero, el haber participado solamente en recolectar los datos, la supervisión del grupo de investigación. O sea, un jefe de laboratorio, un jefe de grupo, que solo supervisa, pero que no participa en esa investigación, pues no debería. Pero ya sabemos que en todo el mundo los jefes pues tienen mucho poder en general y procuran aparecer como autor o coautor en tantas publicaciones como sea posible, ¿verdad? Es muy importante lo de la responsabilidad pública. Por un lado, existe el crédito que te da la autoría y que todo el mundo queremos, el barril sin fondo. Pero por otro, la autoría o coautoría conlleva una responsabilidad pública que no debemos eludir. Si una publicación, después de que ya está disponible para todo el mundo, es criticada o se encuentra que tiene errores o que tiene plagio, etcétera, etcétera, no debemos, si somos coautores, no debemos eludir la responsabilidad, sino estar conscientes de que al ser autor o coautor, asumimos esa responsabilidad pública. En el 2018, unos otros autores de Estados Unidos propusieron una modificación a los criterios de Vancouver. Estos autores, Magnut et al., dicen que en lugar de poner y, hay que poner or.
O sea, o esto, lo otro. Y particularmente es que la redacción, el escribir un borrador, ya no debe ser obligatorio, como estaba acá. Acá dice el criterio número 2, elaborar el borrador del trabajo, el manuscrito, o revisarlo para contenido intelectual importante. En cambio acá, en lugar de decir ese criterio lo incluye en el primero, combinan el uno y el 2 en el primero, y lo más importante es que dice o haber elaborado el borrador, haber escrito la primera versión, una versión preliminar. A esto le llaman, como ven, el credit, que quiere decir taxonomía, la taxonomía del rol del contribuyente o del contribuidor, ya no el término autor, sino contribuyente, para indicar quién hizo qué, ¿verdad? Vean esta referencia de 2005. ¿Cómo se llama? El escándalo de la conducta injusta o deshonesta de los profesores en relación con las autorías, ¿verdad? Y habla de los profesores y de los jóvenes. Los jóvenes, dice aquí, pueden aprender que no se trata de maximizar la calidad de la investigación. O sea, irónicamente, ¿verdad? No se trata de eso, sino de aprender las malas prácticas que el profesor les enseñe. El profesor da un mal ejemplo al mostrar cómo hacerle para que tu nombre aparezca en la lista de autores byline sin haber contribuido suficientemente. O sea, que tú como estudiante aprendas las mañas de tu profesor para saber cómo hacerle y que tu nombre aparezca en tantas publicaciones como sea posible, aunque no hayas hecho, no hayas contribuido en nada o en nada relevante, suficiente, ¿ah? Y por eso al final ven que la autora dice, es difícil para los jóvenes progresar en su carrera científica o académica y al mismo tiempo mantener su integridad, porque lo que los jóvenes aprenden es lo que hace el profesor o los profesores. Esta referencia a 2023, pues es mucho más reciente y es sobre lo mismo, sobre las autorías coercitivas o impuestas o exigidas por los profesores. El título del artículo, vean cómo, entre comillas, un estudiante dice, la persona en poder, empoderada, o el jefe, me dijo a mí que hiciera tal cosa, con las autorías. Ujú. Y aquí hacen una encuesta a estudiantes, 1,336 estudiantes de doctorado de 5 países europeos, que ahí están, Dinamarca, etcétera. Aproximadamente un tercio reportaron que ellos, los estudiantes, habían tenido que otorgar una autoría llamada honoraria o huésped a una persona empoderada, o sea, a un jefe, a un superior jerárquico. La mitad de los estudiantes dijeron que ellos habían hecho eso porque se les había pedido que lo hicieran por esa persona con poder. Y la conclusión, las prácticas cuestionables de investigación son prevalentes entre los jóvenes y se refuerzan a través de la combinación del poder coercitivo de los profesores y las normas dominantes en algunos ambientes de investigación, tales como las ciencias médicas, naturales y técnicas.
Creo que esta referencia creo que se las mandé o se las van a compartir. En 2011, la doctora Marusik y colaboradores publicaron esta revisión con el título que ven acerca de las autorías. Entonces, resulta que aunque las malas prácticas respecto a la autoría sean llamadas cuestionables, no sean de las grandes violaciones éticas, sí pueden tener un gran impacto en la investigación, incluso más que las clásicas, entre comillas, actividades de fabricación, falsificación y plagio. Además, se puede argumentar que el omitir o añadir autores, o sea, hacer trampa con las autorías, representa falsificación o fabricación. Ujú. Es fraude. Es increíble cómo hay autores en el mundo que publican muchísimos artículos. ¿Cuánto es muchísimo? Pues una publicación cada 5 días o incluso menos. O sea, más de una publicación por semana. Ujú. Este señor Ioannidis, que trabaja en Stanford y que ha publicado mucho sobre estos temas, en esta investigación del 2018 dice que en el mundo encontraron más de 9.000 hiperprolíficos, autores hiperprolíficos. ¿Qué quiere decir hiperprolíficos? Que publicaban un trabajo cada 5 días. Entonces, los autores le escribieron a 265 de esos 9.000 autores hiperprolíficos y solo obtuvieron 81 respuestas. Respuestas para explicar cómo hacen para publicar tanto. ¿Y cómo le hacen? Pues trabajan muchísimo, aman la investigación, son tutores de muchos jóvenes, son muy colaboradores, tienen muchas redes de colaboración, lideran un equipo de trabajo, tienen valores personales como la generosidad y la disposición para compartir sus datos y casi no duermen. Entonces, con esas cualidades, según ellos, justifican cómo publican un artículo cada 5 días. Vean esta visión satírica de la autoría, la lista de autores. Entonces, ¿quién es el primer autor de una publicación? Dice, el estudiante graduado que ya va a terminar, el senior, estudiante senior. ¿Y qué hizo? Solamente hizo las figuras. ¿Quién es el segundo autor? Otro estudiante graduado que no tiene nada que ver con el proyecto, pero llevaba los lonches a la hora de la comida. El tercer autor, finalmente, el tercer autor es el estudiante de primer año que realmente hizo los experimentos, hizo los análisis y escribió el manuscrito. Y cree que está bien, que es correcto que él aparezca en tercer lugar y no en primero, porque había hecho prácticamente todo el trabajo. Los autores que están en la tierra de nadie, los autores del medio, dice, autores cuyo nombre nadie lee. Y estos lugares están reservados para los estudiantes de pregrado y para los técnicos. Luego el penúltimo autor, es un profesor asistente muy ambicioso o un postdoc que estuvo insistiendo en que se publicara, pero que no hizo nada sustancial. Y el último autor, pues es el mero mero, la cabeza de grupo. Esta palabra honcho viene del japonés y designa precisamente al jefe, al mero jefe, al patrón. Ni siquiera leyó el manuscrito, pero había conseguido financiamiento y su nombre famoso ayudará a que el manuscrito sea aceptado.
Seguramente habrán oído el efecto Mateo, que se refiere como generalmente el crédito de un descubrimiento o de una publicación se le da al autor más conocido, independientemente de su participación, y se llama así, o el sociólogo Robert Merton, desde 1968 y quizás antes, él propuso este término basado en la parábola, o en el Evangelio, según San Mateo, la parábola de los talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, incluso lo poco que tiene le será quitado. Ujú. Entonces, si tú ya eres conocido y publicas algo con otros colaboradores, los lectores van a ver que tú, que ya eres conocido, pues eres el autor, aunque no seas el principal. El efecto Mateo se va a ir como una bola de nieve, ¿verdad? Entre más conocido eres, más crédito vas a obtener. Por eso, para un estudiante que va empezando, pues es muy, muy difícil obtener reconocimiento. ¿Y cómo lo va a obtener? Pues solamente publicando, pero publicando de primer autor, ¿verdad? Y está difícil. Luego, en el 93, una investigadora, Margaret Rossiter, completó o complementó este efecto Mateo con lo que ella llama el efecto Matilda, por una mujer activista de Estados Unidos, Matilda. Y como feminista, esta señora Margaret Rossiter dijo, o hizo énfasis en la segunda parte de la parábola. ¿Cuál es la segunda parte? Al que no tiene, aún lo poco que tiene le será quitado. Ujú. Y se basa en la histórica y sistemática falta de reconocimiento a las mujeres que se ha visto pues, a lo largo de siglos, ¿verdad? Como probablemente ustedes saben, en Internet hay muchos sitios, no sé cuántos, pero cada vez hay más sitios de Internet donde tú puedes comprar publicaciones y tu nombre va a aparecer como autor, bueno, como coautor. Entonces, tú pagas y vas a obtener una publicación en revistas indexadas. No, no, no sé cómo le hacen, ¿eh? No sé, pero es real. Y eso se conoce al menos desde el 2013, pero quizás ya existía antes, ¿verdad? No sé, pero al menos desde el 2013 ya es muy conocido esta práctica o esta posibilidad de comprar artículos. Y junto con esto están los llamados paper mills. ¿Han oído este término? Paper mills, que son fábricas de manuscritos que se venden a los investigadores que quieren tener publicaciones porque así lo necesitan o así lo consideran y para ello deben de pagar, ¿verdad? Es que estos llamados paper mills son muy comunes en algunos países como China, como dice ahí. Y ahora que ya está disponible la inteligencia artificial generativa, entonces ahora pues va a haber más y más manuscritos fabricados por estas fábricas. Incluso estas factorías o paper mills también elaboran revisiones falsas, revisiones por árbitros falsas. Es una gran, gran industria. Algo que no se le presta atención, pero que según estos autores, Paul y colaboradores de Canadá, es el crédito
que se da en los agradecimientos. A nadie nos interesa en general que nos reconozcan en una publicación. Lo que nos interesa es que mi nombre aparezca en la lista de autores, no agradecimientos. Pero según estos autores, el triángulo de recompensas, como le llaman ellos, una publicación abarca o comprende tres aspectos. El principal es la autoría o coautoría. El segundo son las citas que este trabajo pueda llegar a tener, las citas. Y el tercero son los agradecimientos. Entonces, ellos propusieron que debería haber criterios estandarizados de autoría, que ya existen supuestamente, y también criterios estandarizados para los agradecimientos. Pero como ven al final, ellos reconocen que pues no, estamos lejísimos de llegar a eso. Yo creo que nunca se va a llegar a que los agradecimientos sean tomados en cuenta en las evaluaciones de los investigadores. El plagio, pasemos ahora al plagio. Pues el plagio es viejísimo, ¿verdad? Y vean cómo las primeras revistas científicas modernas, que fueron una en Londres y otra en París, en el mismo año, 1665, fueron fundadas en parte, para protegerse del plagio. Y aquí de nuevo está la referencia a la ORI. La ORI considera plagio al robo o la mala apropiación de la propiedad intelectual y de la atribución, de la mala atribución, no, sí. El copiar textualmente sin dar el crédito apropiado. El crédito apropiado que puede manifestarse pues poniendo comillas por supuesto dando la referencia, ¿verdad? Y vean cómo la ORI distingue los pleitos entre autores, las disputas por el crédito del plagio. Pero veremos aquí, en la siguiente diapositiva, ah, no, todavía no. Entonces estaba acá. Retomo lo del plagio. Un acto de fraude significa robar, robar y mentir, las dos cosas. Robas a alguien y mientes diciendo que lo que tú presentas como tuyo es tuyo cuando no lo es, ¿verdad? Y fíjense cómo la mayoría de los casos de plagio, plagio de texto, plagio textual, porque se pueden robar ideas, figuras, otras cosas, pero el plagio más común es el plagio textual, de texto. Y este puede evitarse mediante las citas adecuadas. Siempre el plagio persiste pues en todos los países. En este metaanálisis se ve que más o menos el 2% de los científicos encuestados reconocen haber cometido plagio, pero 30% creen o han visto que sus colegas, no ellos, ¿verdad? Sus colegas testigos son testigos del plagio. Hijo, ya va muy rápido el tiempo. La forma más común de plagio es el llamado para plagio. Así como existe la paráfrasis, parafrasear, entonces la mala práctica asociada con esta paráfrasis es el paraplagio, así llamado. Ujú. Tengo que ir más rápido, perdón. Aquí en el último párrafo dicen los autores que no basta, hay que tener, pero no basta, pues tener talleres de escritura científica, cursos de redacción, sino para los estudiantes latinoamericanos o de otros países como
los orientales que llegan a Estados Unidos, tienen que aprender las normas culturales de allá. Y por ejemplo, respecto al plagio, pues aquí en México y en países como México, pues es una moral o una actitud mucho más relajada. Todo se vale, o sea, no hay castigo en general. Vean esta caricatura donde un autor enojado le reclama a su colega, es que tú me robaste, me copiaste todo. Nada, esta tesis es tuyo. Bueno, y dice, claro que sí, yo le hice la dedicatoria para mi mamá. Aquí está lo de plagio entre colaboradores. Según Resnick, Estados Unidos, un eticista de la ciencia, un conocido, él dice que sí existe el plagio entre colaboradores, aunque la ONU diga que son pleitos de autores. Y aquí está un ejemplo bueno, a mi colega Ana Isabel Vázquez y yo, pues nos publicaron en esta revista de bioética precisamente sobre el plagio entre colaboradores. Pasando al fraude. Hace 10 años hubo este caso muy famoso, que probablemente ustedes no conozcan, donde una joven japonesa un gran grupo de investigadores propusieron una técnica muy simple, entre comillas, para obtener células madre o células totipotenciales. Bueno, eso fue un fraude y cuando se descubrió, pues tuvo consecuencias terribles. Uno de los colaboradores, Yoshiki Sasai, se suicidó en el laboratorio porque, pues, aparentemente no soportó la vergüenza de haber sido exhibido como un tramposo. Y él no era el primer autor, él era colaborador. La primera autora era esta muchacha de 29 años, que no sé qué fin ha tenido. Lo de la doble hélice de Watson y Crick, pues también es otro ejemplo de malas prácticas, porque la famosa fotografía que está acá, que dio pie o fue fundamental para elaborar la doble hélice, no se le dio crédito y se la mostraron la fotografía a Watson de manera sin conocimiento de la autora. ¿Y quién era la autora? Franklin. Es una historia pues muy instructiva. Eh, Watson escribió el libro La doble hélice. Ojalá lo leyeran. Watson todavía vive, tiene 98 años, creo. Y vean la broma que hacían los críticos de Watson y Crick. ¿Qué descubrieron Watson y Crick en 1953? Pues lo que descubrieron no fue la doble hélice, fue los datos de Franklin. Las retractaciones son cada vez más comunes. Esta base de datos que se llama Retraction Watch ya tiene más de 50,000 artículos registrados que han sido retractados. Más de 50,000. Del puro COVID, por ahí dice, ya van más de 400. Ujú. Y ya hay actualmente casi 100 trabajos publicados con evidencia de que fueron escritos por el chat. Algo similar es este otro sitio de el uso no declarado de la inteligencia artificial. En México, pues la Academia Mexicana de Ciencias ha hecho algunos esfuerzos. Esta publicación habla de las malas prácticas o prácticas cuestionables en 6 programas de posgrado de 2 universidades públicas mexicanas. ¿Y a cuáles malas prácticas se refieren? ¿Sí?
Pues sobre todo a los plagios, ¿no? Como dice aquí, producción duplicada, ¿qué quiere decir plagio? Autoría y coautoría, malas prácticas. Igualmente, en esta otra investigación de la doctora Mónica Hernández, entrevistó a 51 investigadores del SNI y todos reconocen que el plagio es muy común y que no se hace nada. No, prácticamente no hay castigo. En el 2015 sí castigaron el SNI a dos investigadores, que eran Rodrigo Núñez y Pascual Gay, expulsándolos del SNI por plagio. Pero en el 2022 el nuevo CONACYT desechó, desechó la denuncia de plagio que se hizo en contra de Gers Manero, el fiscal general de la República, con el argumento de que los denunciantes, que en primer lugar fue el doctor Guillermo Sheridan de la UNAM, los denunciantes no eran autores ni demuestran la propiedad. O sea, el CONACYT desechó la denuncia y no prosperó, pues, lo del plagio. En cuanto a la inteligencia artificial, este artículo se llama La ética de declarar el uso al escribir manuscritos. Y que los autores, lo que los autores proponen es la última política, la cuarta, que dice, declara el uso de la inteligencia artificial en el texto y también en las referencias. Esta política de declarar promueve la transparencia y es consistente con la declaración de haber usado otros instrumentos, no de inteligencia artificial, otros sistemas o softwares. ¿Qué problemas hay con esto? Pues para ellos solamente que no hay una consistencia a la hora de declarar el uso. Y sobre lo mismo, vean cómo la inteligencia artificial está complicando la definición o el complejo, el concepto de plagio, ¿sí? Porque si yo le doy la orden o como se diga al chat, me haga un texto, la máquina lo va a hacer, pero la máquina no es un agente. Entonces, con ese criterio no se puede decir que es plagio. Que yo tome lo que hizo la máquina y lo presente como mío, no sería plagio porque no lo estoy tomando de otro humano, sino de una máquina. Y entonces se ha propuesto con estas nombres, generación de contenido no autorizado en lugar de plagio. Pero independientemente de que sea plagio o no, que yo creo que sí es plagio, aunque lo haga la máquina, vean cómo en esta encuesta del 2023 de 1.600 investigadores que respondieron, 1.600 investigadores, casi el 70% dijeron que la inteligencia artificial empeorará, favorecerá los plagios y hará más difícil la detección de estos plagios. Vean cómo a partir de que se dispone del chat GPT, es decir, noviembre del 2022, hace 2 años, en los manuscritos científicos aumentó muchísimo, muchísimo el uso de palabras que le llaman en inglés estilística, o que diríamos acá en México términos domingueros, ¿verdad? O palabras rebuscadas, que no son naturales, que no ocurren, que no son usuales. Ujú. Otra crítica a esto de la inteligencia artificial, como ven el título, los riesgos de la botshit, así como hay bullshit, ahora ya con los bots, ya también existe botshit, que ¿qué quiere decir esta palabra? Dice, es contenido generado por el chatbot que es impreciso,
no confiable y que los humanos usan sin criticar, sin cuestionar para sus tareas o sus manuscritos. Más sobre los peligros del uso, pues, de la inteligencia artificial. Eh, Aquí mencionan lo que ya les dije antes, los paper mills, que van ahora a aumentar seguramente en gran medida su producción de publicaciones fraudulentas. Vean cómo, según estos autores, Smith y Funk, la inteligencia artificial no tiene pensamiento crítico, no tiene pensamiento crítico. Pero me imagino que muchos de ustedes son jóvenes y seguramente creen o no le ven problema al uso de la inteligencia artificial. Vean cómo ya existe un sistema, al menos para esta área de machine learning, que te hace todo, todo. O sea, es como un científico. Genera el proyecto y llega hasta la publicación. Todo el ciclo, como dice aquí, el ciclo completo de un experimento por solo $15 por manuscrito. $15 dice lo que cuesta un lunch en Estados Unidos. Ujú. Y a ver esta caricatura. El estudiante dice, miren mi reporte, mi ensayo. Estoy comparando la inteligencia artificial con la estupidez natural. Y este ensayo lo hice con el chat GPT o con una inteligencia artificial generativa. Pues termino con esta, donde ahora el dicho famoso de Descartes, ahora ya no es pienso, luego existo, sino le doy la orden al chat y luego existo. O gracias a la inteligencia artificial o lo que ustedes quieran traducir, existo. Pues muchas gracias, muy a la carrera, pero pues no hay más tiempo. Gracias. Si hay algún comentario, Carla, Sí, doctor, ya van a pegar los comentarios. ¿en dónde? A ver, chat. En el chat, doctor, mi compañero Rudy los está pegando en un momento. Gracias. ¿Y dónde los voy a ver? En el apartado del chat, ¿Cuál es el apartado en del la chat? parte de abajo, hay una franja donde está un icono que dice chat. Allí puede darle clic y se despliega. Control. No lo veo aquí en mi barra. En fin, a ver ahorita. O si tú lo puedes leer y no lo puedo ver yo. Sí, doctor, yo se lo leo, no se preocupe. Menciona la doctora Patricia Arrenciati Guadarrama cómo se hace para eliminar el efecto Mateo tan arriesgado y el efecto Matilda. En su experiencia, dado que ya forman parte de la cultura de una organización al publicar carteles, por ejemplo, para un congreso. Pues está muy difícil evitar ese llamado efecto Mateo. Acuérdese que los jóvenes, los estudiantes,
son muy vulnerables respecto al poder que tienen los profesores. Yo creo que el principal argumento que un estudiante puede utilizar en dado caso frente a sus profesores o tutores es apoyar su dicho con los criterios de autoría, que aquí en nuestro medio, esos criterios de autoría no se difunden, como que los profesores ni los conocen, o si los conocen, prefieren no hablar de ellos para que los estudiantes, creo yo, para que los estudiantes no se enteren. Pero no, está muy difícil eso del evitar el efecto Mateo. Quizá la forma más efectiva, pero que no está al alcance de todos, supongo, es que uno solo, un estudiante con capacidad, pueda él mismo generar, generar sus ideas, sus escritos, sin depender del tutor. Pero en la práctica está muy difícil. Lo lamento, pero no veo yo una opción práctica. ¿Alguna otra pregunta? Sí, la misma participante también pregunta, ¿cómo da crédito a las imágenes que se encuentran en sitios de internet? Pues yo supongo que copiando la URL o la referencia, la referencia. Ajá. Yo, por ejemplo, aquí en la diapositiva esta de Descartes, yo no puse ninguna referencia porque esta imagen yo la tomé de un video, algo que me mandaron y no supe qué referencia poner. Pero evidentemente no la hice yo. Sí, fíjense, qué bueno. Este es un error mío que debo corregir porque esta imagen de algún lado salió, de internet, pues, pero yo no supe de poner la referencia o no la tengo. Ujú. Entonces, todas las imágenes, y fíjense, en la otra imagen que yo mostré, aquí sí está la referencia que yo la puse de la imagen. Esta yo la busqué, intencionadamente yo la busqué en internet. Hay muchas caricaturas por estas cuestiones de plagio y el chat. Entonces, yo seleccioné esta y aquí al final anoté la referencia. Ujú. Entonces, siempre hay que anotar la referencia, aunque yo no lo haya hecho aquí o se me pasó, lo que ustedes quieran, no lo hice. Pero qué bueno que pregunten. Y como ya mencioné en la diapositiva de plagios, en alguna, siempre hay que dar el crédito, siempre hay que dar el crédito. ¿Y cómo se da el crédito en una publicación científica? Pues con la cita adecuada y la manera correcta de hacer la cita. Gracias. ¿Algo más? Sí, sí, menciona la participante Ana Parcera. Mi pregunta es, ¿cómo denunciar el plagio y cómo se sustenta? No, pues también está muy difícil. Aquí en la Universidad de Guadalajara o en el CUCS, donde yo trabajo, pues no hay una oficina específica para estos asuntos de integridad científica. Pues si alguien de aquí, de la Universidad de Guadalajara, quisiera denunciar un plagio, pues tendría que recurrir a lo que se llama Comisión de Honor y Justicia o algo así, eh, que depende pues del centro universitario, pero no le veo futuro. Otra instancia es el Comité de Ética, que todas las instituciones tienen. Pero también resulta que los comités de ética, donde yo participo, por ejemplo, dicen, no,
No, eso no nos corresponde. Eso es otro asunto que es integridad científica y no es competencia del Comité de Ética. Para mí, en lo personal, claro que es competencia. El artículo 120 del reglamento, el reglamento de la Ley de Salud en materia de investigación para la salud, el artículo 120 dice: el autor principal de una investigación debe vigilar o debe procurar que el crédito de las autorías se otorgue correctamente. No habla de plagios, ¿verdad? Pero está relacionado las autorías con el plagio. Y en resumen, que yo conozca, en la Universidad de Guadalajara no hay una instancia, o en el Seguro Social, que también conozco. En México, en el país, ya mencioné la diapositiva, en una diapositiva, que la Academia Mexicana de Ciencias tiene una comisión de honor y justicia. Y el SNI cuenta con la Junta de Honor, así se llama, Junta de Honor. Pero ya vimos el ejemplo de Gers Manero, donde más de 200 investigadores firmamos, yo también la firmé, una carta de denuncia y nos mandaron a volar. Ujú. ¿Algo más? Sí, doctor. Menciona la participante Yalitza Aular. ¿A qué se refiere el autoplagio? El autoplagio es cuando tú publicaste X trabajo en X revista y el mismo trabajo lo vuelves a publicar en otra revista. Eso es lo importante, sin dar, sin hacer público, sin dar la referencia. O sea, escondes que esa publicación ya está en otra revista y ahora la quieres publicar de nuevo como si no existiera. Esos autoplagios pueden ser totales o parciales y también se llaman publicación duplicada. Publicación duplicada. Hay otro concepto que es la publicación salami, que es diferente. Salami porque de un solo proyecto, de un solo trabajo, sacas varias publicaciones como si fueran rebanadas, rebanadas de salami o de jamón, ¿verdad? ¿Algo más? Sí, menciona el participante Jonathan E. Rivera. ¿Quién regula los ensayos clínicos en México? No estoy seguro. Aquí en Universidad de Guadalajara existe una instancia o una oficina o un profesor al menos que se encarga de esos ensayos clínicos. Es el doctor Nezahualpili, Netzahualpili Delgado, que está en el Hospital Civil Nuevo. Pero en México como país, supongo que la Secretaría de Salud ha de tener alguna instancia, pero no puedo decir exactamente cuál. No sé. Hay otro comentario de parte de la participante Alina Arriaga. Desde su opinión, ¿considera que existen mecanismos para detectar plagios por los comités evaluadores y frenar el incremento de los mismos, que va de la mano con el avance de la tecnología? Sí, por supuesto que existen tecnologías como el famoso Turnitin, que te permite cotejar un texto con millones de textos ya publicados y encontrar similitudes, lo que llaman los que son detectores de plagio. En realidad lo que detectan son semejanzas. Y ya los que interpretan esas semejanzas, pues les corresponderá decidir si es plagio o no es plagio. Pero recuerden que el plagio en general no es un asunto de blanco y negro. Más bien es como dicen, una gama de grises. Es decir, no siempre o usualmente no es fácil decidir con toda seguridad, esto sí es plagio. Ujú. Hay muchas mañas. Ahorita en Estados Unidos
a Kamala Harris, no sé si han visto, se le acusa de haber hecho plagio, pero los que la defienden en su tesis de doctorado, los que la defienden dicen, no, no es plagio, son malas prácticas de citación. Entonces, y así como ese ejemplo, hay muchísimos, muchísimos. Ojalá que el plagio fuera fácil de diagnosticar, pero no. Y ahora con la inteligencia artificial, pues peor, peor. Entiendo que hay sistemas de inteligencia artificial supuestamente para detectar cuáles manuscritos están hechos con inteligencia artificial, pero no, yo no conozco y no, ni remotamente soy aficionado o soy hábil en las tecnologías. Estoy muy viejo. ¿Qué más? Sería todo, doctor. Pues les agradezco. Ojalá que sea de alguna utilidad. Y si alguien en lo particular quisiera escribirme, pues ahí está mi correo. Si lo tomaron, eh, mi correo, por si alguien, repito, quisiera escribirme. Por supuesto, yo tengo muchísimo material sobre plagio, sobre muchas de estas cuestiones que les puedo compartir para que ustedes formen su propio criterio o se percaten de lo difícil que resulta asegurar que se hizo plagio. Pues de nuevo, muchas gracias. Hasta pronto.